Bienvenidos amigos a nuestro podcast El Camino Verde rumbo a la ecología integral. Un podcast de la campaña de Cáritas Juntos actuemos hoy por un mañana mejor. Para hablar de la ecología integral, que significa cuidar de las personas y del planeta, en definitiva, de la casa común que habitamos la familia humana. Soy Pedro Carcier y compartiré con vosotros este tiempo conversando con amigos expertos del buen cuidado. En este podcast vamos a encontrarnos con Rufi Cerdán para hablar sobre la ciudad como hábitat y su dependencia del medio rural. Más de 4.400 millones de personas viven en las ciudades. Las ciudades son el epicentro de nuestras vidas modernas, nuestros lugares de encuentro. Pero, a su vez, también enfrentan numerosos desafíos en términos de sostenibilidad. La forma en que diseñamos, construimos y gestionamos nuestras ciudades tiene un impacto profundo en el medio ambiente y en la calidad de vida de sus habitantes. El equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medio ambiente y el bienestar de sus habitantes debe ser la guía viva que sirva para diseñar nuestras ciudades. A través de una planificación urbana inteligente, el fomento de la movilidad sostenible, la gestión eficiente de los recursos y la participación ciudadana, podemos construir ciudades más habitables, saludables y respetuosas con el entorno. De todo esto y para mucho más, contamos hoy con Rufi Cerdán. Rufi es voluntario de Cáritas, exdirector de Cáritas Diocesana de Vigo. Es doctor en Geografía y profesor asociado en la Universidad Autónoma de Barcelona y trabajó más de 30 años en Medio Ambiente y Planificación Territorial en la Administración Local y en la Generalitat, donde fue subdirector general de Evaluación Ambiental entre 2005 y 2011. Rufi, bienvenido. Muchas gracias por querer compartir tu tiempo con nosotros. Bueno, para mí la verdad es que estoy encantado de estar con vosotros y muy agradecido de vuestra invitación porque participar en un proyecto como este para mí es emocionante, es muy interesante y lo considero muy necesario. Qué gusto, Rufi. Muchas gracias. Empezamos por una cuestión general, si no te importa. ¿La ciudad puede ser sostenible? Bueno, gracias a las herramientas metodológicas de la ecología, de la ciencia ecológica, hemos podido estudiar la ciudad como si fuera un ecosistema vivo. De hecho, es un ecosistema vivo, aunque sus elementos principales no sean naturales, ¿no? Las herramientas esas nos permiten conocer a la ciudad como un ámbito que consume agua, que consume energía, que consume nutrientes. Para nosotros son alimentos y además información. La información es un elemento muy importante de los ecosistemas. Pero la ciudad tiene la peculiaridad como ecosistema de que extrae todos esos recursos de zonas muy alejadas. De hecho, la globalización ha mundializado esas zonas de influencia de las ciudades, de las que extraemos los recursos, con lo que su impacto, su huella ecológica, va mucho más allá de su entorno cercano. Pero no obstante, la ciudad es un sistema organizado por los humanos mediante la política y por tanto puede ser modificada en su conjunto y en sus partes para consumir menos recursos. Por ejemplo, nos centramos en la energía, ¿no? La energía en la ciudad se consume básicamente en los edificios, en el espacio público, en las actividades sociales y económicas y fundamentalmente en la movilidad. En las actividades económicas se supone que el ahorro y la eficiencia energética la persiguen los empresarios, puesto que les va en ello reducir los costes y aumentar los beneficios. Pero en cambio, en el resto de los ámbitos, la planificación y el papel de la administración son fundamentales para reducir los consumos energéticos y para obtener los beneficios ambientales que hagan la ciudad más sostenible. Otro aspecto fundamental que diferencia la ciudad de los ecosistemas naturales es la generación de los residuos. En la ciudad, los residuos son de muy difícil reciclaje. En cambio, en los ecosistemas naturales, los residuos acaban siendo nutrientes del propio sistema o de sistemas cercanos, ¿no? Aquí, en la ciudad, la mayor parte de las actividades aumentan progresivamente la generación de residuos, solamente se recogen una parte de ellos y una fracción menor se reciclan. Una parte muy importante es la que se emite a la atmósfera, incrementando el calentamiento global. Muy interesante. Utilizando también esa definición que nos has dado de ciudad como ecosistema vivo que consume,
¿Tú crees que las ciudades se han construido según patrones sostenibles? Bueno, la verdad es que si miramos los idearios, ¿no?, de ciudades a las que aspiraríamos a tener, por ejemplo, las que tenemos en mente, ¿no?, el arquetipo de ciudad norteamericana, que es una ciudad de casas unifamiliares rodeadas de mucho jardín, esos son absolutamente insostenibles, porque en esas ciudades sus habitantes se deben desplazar en coche privado constantemente para trabajar, para comprar, para ir al colegio, para ir al teatro. O sea, muchas veces, como repito, esas ideas que tenemos en la cabeza de ciudades bonitas, de ciudades en las que aspiramos a vivir bien, son precisamente ciudades insostenibles. Por contra, las ciudades europeas, aunque por su dilatada historia son más densas, también han crecido organizándose en áreas especializadas, ¿no? Hay zonas residenciales, hay polígonos industriales, hay polígonos comerciales o de ocio, y hay que desplazarse entre esas zonas la mayor parte de las veces en vehículos privados. Por otra parte, los centros urbanos se dedican mayormente a los servicios, al ocio y al comercio, ¿no? Con la peculiaridad, diríamos, insostenible, que algunas grandes ciudades, como por ejemplo Barcelona o Palma de Mallorca, el centro urbano ha sido conquistado por las actividades turísticas, expulsando a los residentes. Esos residentes son normalmente de clases bajas. Eso da lugar a un fenómeno grave socialmente que se llama gentrificación y que está produciéndose cada vez más en las ciudades turísticamente atractivas. En definitiva, el capitalismo conforma las ciudades según el valor del suelo, que se mide por los beneficios que dan las actividades que se producen sobre él. Para corregir las disfunciones de la dispersión y de la diversidad de usos, deben existir políticas públicas. Y esas políticas públicas tienen que reducir el movimiento de los vehículos particulares. Por tanto, en las ciudades y en sus entornos es muy importante la existencia de servicios de transporte público, tanto para el interior como para los viajes de interconexión urbana. Nos has puesto encima de la mesa el turismo. El turismo incluso con esa doble cara que tiene. ¿Cómo afecta el turismo a la sostenibilidad de los sistemas urbanos? Bueno, pues a ver, en España, en que la actividad turística es muy importante, tenemos ejemplos realmente muy negativos, ¿no? El hecho de disponer de petróleo barato ha permitido que esas actividades se desarrollen, la verdad es que de forma exponencial, ¿no? Se basan en desplazamientos masivos, ¿no? Un fenómeno muy conocido es el de los cruceros, ¿no?, que descargan en un momento dado a miles de visitantes en una ciudad, ¿no?, invadiéndola. Pero, por ejemplo, si hablamos de estructuras urbanas en el litoral y especialmente en el Mediterráneo, han conformado tipologías de desarrollo urbano que son muy poco sostenibles. Han aumentado las urbanizaciones dispersas, con casas que son habitadas durante cortos periodos de tiempo, casas grandes, rodeadas de jardines, cuanto más mejor, ¿no? Y eso ha ido formando un continuo urbano próximo a la costa que ha destruido ecosistemas importantes del litoral. Por ejemplo, algunos ecosistemas son muy delicados, como los sistemas dunares, los de dunas. Estos están habitados por especies de flora y fauna que son muy especializadas, adaptadas a los medios salinos. Pues de esos sistemas dunares quedan muy pocos reductos. Además, esa estructura urbana del litoral y prelitoral ha roto la continuidad de los sistemas naturales de la costa con los del interior. Eso ha interrumpido lo que llamamos conectividad ecológica entre los ecosistemas. Eso es algo muy importante, porque sin esa conectividad ecológica, sin esa facilidad de desplazamiento de los individuos, sobre todo los animales, se reducen las poblaciones y se debilita su supervivencia por disminuir las posibilidades de apareamiento.
Además, tengamos en cuenta que en las ciudades turísticas del litoral se multiplican los problemas ambientales. Por ejemplo, el consumo de agua, el consumo de energía y la gestión de los residuos, que además todo eso tiene una gran temporalidad. Y además, ya que nos gusta mirarlo así nos invita Laudato Si a mirar las cosas tanto desde un punto de vista ambiental como desde un punto de vista social, visto desde el punto de vista social, el turismo, ya digo, es muy importante en la economía de nuestro país, en realidad genera empleo precario. Y además en las zonas turísticas el precio de la vivienda es muy elevado, lo que agrava las dificultades de acceso a la vivienda tanto de la población local, especialmente los jóvenes, como de los propios trabajadores del sector turístico. Por lo que explicas, podemos deducir que el uso del transporte público es uno de los indicadores principales de sostenibilidad urbana. Pues sí, efectivamente, pero los datos realmente son muy, muy alarmantes. Desgraciadamente, la mayor parte de los desplazamientos internos dentro de cada país, en toda Europa, se hacen en vehículo privado. Por ejemplo, en España se usan coches privados en un 83% de los desplazamientos y el tren lo usamos solamente en un 5,5% de los movimientos. El resto se hace en bus, pero eso es también marginal. En toda Europa los porcentajes son muy similares, aunque sí es verdad que en otros países, a pesar de sus dificultades orográficas, por ejemplo Austria, también se usa mucho el vehículo privado, pero el tren tiene una cuota superior a un 12%. Esa es una de las razones principales por las que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la combustión de los fósiles están aumentando en vez de disminuir como debieran. La tendencia al aumento nos está impidiendo conseguir el conocido objetivo de no superar en el año 2030 los 1,5 grados de aumento de temperatura media en el planeta. Por tanto, el gran reto sigue siendo la movilidad. Debemos concluir que debe haber modelos de planificación para conseguir mayor sostenibilidad. ¿Podrías, por favor, explicarnos alguno para que lo entendamos? Pues sí, efectivamente, la planificación es una herramienta pública que se debe poner al servicio de la sostenibilidad. Aunque el capitalismo, en definitiva, es el que mueve, diríamos, la dinámica del suelo urbano y el que también acaba gobernando la planificación, pero cada vez más las políticas urbanísticas deben promover, sobre todo, la diversidad de usos y servicios en un espacio próximo. Las mejores planificaciones urbanísticas tienden a situar diversos centros urbanos en la ciudad. Las ciudades deben ser policéntricas. Deben haber diferentes centros desplazados a los barrios en los que podamos hacer de todo. Vivir, trabajar, ir a comerciar, satisfacer nuestras necesidades de ocio. Es decir, ese tipo de estructura conforma la ciudad que se ha venido llamando la ciudad de los 15 minutos, es decir, un modelo de ciudad donde podemos desplazarnos a pie para satisfacer la mayor parte de nuestras necesidades. El objetivo fundamental es precisamente reducir la necesidad de movilidad. Eso es lo que hará rebajar ese porcentaje tan elevado de desplazamientos en vehículos privados. Pero también genera un beneficio social paralelo. Es que eso incrementa la justicia social, favoreciendo la diversidad social, evita los guetos y así también combatimos la gentrificación a la que nos hemos referido anteriormente. Por tanto, hablando de modelos de urbanización, la antítesis de la ciudad sostenible es precisamente la urbanización dispersa, que no solamente prolifera en los Estados Unidos de América, como hemos visto, sino que también se ha ido extendiendo por Europa en las áreas metropolitanas de las grandes ciudades, donde han proliferado esas urbanizaciones de viviendas unifamiliares. Y hablando de vivienda, que lo has puesto también ahora encima de la mesa, ¿qué tipo de viviendas crees que es más sostenible? Pues, por supuesto, si hablamos de tipologías, está muy claro, está perfectamente comprobado con datos, con estudios que definen muy claramente que una vivienda plurifamiliar es más sostenible que una vivienda aislada.
La mejor forma de ahorrar energía en una vivienda es mejorando su aislamiento térmico, sin duda. Y eso se consigue protegiendo el envolvente y reformando las aberturas, las ventanas, mediante cristales y marcos que eviten que entre menos frío y menos calor. Pero hoy día se pueden construir también con materiales más sostenibles y con mucha mayor eficiencia térmica. Aunque resulte chocante, por ejemplo, visto en una reciente feria de la construcción, que se pueden construir casas in situ o prefabricadas con paja. Sí, estoy diciendo con paja. Paredes prefabricadas con alma de paja y estructuras y recubrimientos de otros materiales naturales que no consumen combustibles fósiles en su fabricación, ni recursos mineros como los tochos o el cemento, que ha sido los elementos más usados en la construcción hasta ahora. Tengamos en cuenta que la mayor parte de la energía, ahora ya no hablamos de movilidad, sino de la que se consume en los hogares o en los espacios habitados, la mayor parte se consume para calentarlos o refrigerarlos. En Europa se gasta hasta un 68% del consumo final de energía en la climatización en el sector residencial. El resto se reparte entre la iluminación y el agua caliente sanitaria, que se llevan aproximadamente un 15% más cada una de ellas. Por estas razones, la planificación urbanística y sus planes de ahorro energético deberían impulsar en las administraciones la rehabilitación de la vivienda para mejorar la habitabilidad, el confort, la eficiencia energética, especialmente en los barrios más antiguos y normalmente en los centros urbanos degradados, que además son espacios donde es más necesaria la vivienda social. Está siendo un gusto escucharte y nos estás dando claves muy interesantes. Quería preguntarte también, por favor, ¿qué más se puede hacer para mejorar la sostenibilidad de las ciudades? ¿Qué más podemos hacer? Bueno, yo creo que es como una idea general, como una norma, ¿no? Hay que promover naturaleza en la ciudad. No debemos olvidar que el espacio público, aunque ahora mayormente el espacio público se ha concebido como el espacio por el que deben circular los coches privados, ese espacio público, y no solamente hablo de parques y de jardines, sino también de terrazas de edificios y de pavimentos, son partes esenciales del ecosistema urbano. Y esas partes esenciales del ecosistema urbano se pueden diseñar para absorber agua, para contener vida vegetal y animal, y además nos pueden proporcionar grandes servicios ambientales. Voy a poner un ejemplo. Hay estudios que demuestran una reducción importantísima de las temperaturas en verano si disponemos de árboles. Esa reducción se ha demostrado del orden de 10 grados menos en las aceras y en las fachadas de las viviendas. Y se llega a una reducción de 20 grados en los pavimentos gracias al arbolado. No te digo ya las temperaturas que llegan los coches oscuros a los que les toca el sol. Ahí se llegan a temperaturas de 50 a 60 grados. Por tanto, si todo eso estuviera a la sombra, la vida sería mucho más fácil, ¿no? Podríamos enfrentarnos con más facilidad a los retos que nos está planteando el cambio climático. Eso significa, ya se ha definido así, que la planificación urbanística debe buscar espacios públicos que se conciban como refugios climáticos donde refrescarse, con sombras donde podamos protegernos de las personas que no pueden permitirse un sistema de refrigeración de aire doméstico. Y utilizar una cosa muy conocida, por ejemplo, en Andalucía, eso yo lo recuerdo haberlo visto, es como las abuelas pues regaban la parte delantera de la vivienda y con eso conseguían que gracias a la evaporación del agua se redujeran unos grados y se respirara un ambiente más fresco. Pues bien, ese tipo de acciones, ¿no?, que son conocidas en nuestra historia, son acciones que deben volver de forma organizada a los espacios en los que estamos viviendo, ¿no? Por tanto, se deben reivindicar planes urbanos
de lucha contra el cambio climático que incluyan el arbolado, los pavimentos absorbentes, que son además térmicamente neutros, comparados con la urbanización tradicional de pavimentos duros y asfaltados al servicio de los coches. Lo hemos hablado, Rufi, ya con otros invitados, y quisiera lanzarte una pregunta un tanto que puede ser un tanto polémica. ¿Qué es más sostenible hoy? ¿Vivir en el campo o en la ciudad? Mójate. Bueno, a ver, en primer lugar, yo quiero romper una lanza en favor de la vida rural, ¿eh? Hay que facilitar las condiciones para que la vida rural sea tan digna, por lo menos, como la vida urbana, porque necesitamos todas las actividades que se producen en el espacio rural. No solamente la producción de alimentos, sino la gestión de los ecosistemas que conforman una infraestructura verde que es imprescindible también para la vida urbana. Para ello, para que eso se dé, toda la sociedad debe pagar un precio justo por los alimentos sanos que se produzcan en buenas condiciones, en condiciones ecológicas, y también por los servicios ambientales que nos presta la población rural. Eso es una cuestión que viene situándose en el terreno de la gestión forestal y en otras actividades, diríamos, el que la sociedad debe pagar por los servicios ambientales que se prestan en el campo, ¿no? Por tanto, si se dan esas condiciones, la vida rural será más digna, ¿no? Aunque sea más atractiva, por supuesto, no deberíamos tener como objetivo que la población actual de las ciudades se volviera al campo, porque aparte de utópico, eso no sería sostenible. Ya me he referido, por ejemplo, a la cuestión de la vivienda. Es decir, son más sostenibles las viviendas plurifamiliares que las viviendas aisladas. Por tanto, si todos viviéramos en nuestra casita, en nuestro huerto, podría ser muy bucólico, pero no sería sostenible. Entonces, tenemos que trabajar para que la ciudad sea una ciudad de los 15 minutos, para que se rehabilite la vivienda, y por todas las razones que he explicado, yo reitero que la cuestión, que no podemos aspirar a vivir todos en el campo. No obstante, quiero aprovechar esa idea porque entiendo que la tendencia, la inclinación de la vuelta al campo tiene aspectos muy positivos que deberíamos explotar, ¿no? Que es la mejora de las relaciones entre la ciudad y su entorno. La ciudad, como he dicho, necesita del entorno, nos provee de necesidades básicas, pero la ciudad debe ser menos depredadora de su entorno, precisamente mejorando su eficiencia, ahorrando agua, con sistemas de separación que permitan la recuperación del agua dentro y fuera de las viviendas, usando los tejados, no solamente para construir espacios verdes, sino aquellos que estén bien orientados pueden generar energía fotovoltaica para el autoconsumo, y eso disminuye en gran manera la dependencia energética externa de la ciudad, ¿no? Esas debieran ser prioridades de la sostenibilidad urbana, por tanto, para que la ciudad sea, diríamos, mucho más considerada con su propio entorno. Y para ello hay otro aspecto que todavía se puede fomentar, ¿no? La ciudad puede mejorar su relación con el medio rural estimulando la producción y el consumo de alimentos de proximidad. Es un tema fundamental. Hay ciudades donde se está facilitando el consumo agrario de kilómetro cero, con más mercados donde vendan sus productos los agricultores cercanos, pero también destinando espacios de la ciudad que no son construidos, gestionados por vecinos, como huertos urbanos para producir alimentos. Es cierto que no podríamos satisfacer todas las necesidades alimentarias, pero esa experiencia supone un reencuentro con la dependencia humana de la naturaleza y un conocimiento experimental del esfuerzo que supone cultivar un tomate y hacerlo en comunidad. Hay experiencias muy positivas que no son nuevas, pero que deben proliferar. Así que junto a las ciudades, ¿huertos de tomate o huertos solares? Bueno, buena polémica. Para mí, la protección del espacio agrario es una prioridad. Y es más importante que la producción a gran escala de energía eléctrica, que en estos momentos, hay otros expertos que lo conocen mejor que yo, el propio sistema no está
pudiendo absorber. Pero bueno, la cuestión es que vuelvo a mi idea central, ¿no? En cualquier caso, no debemos importar la energía desde distancias lejanas, ni la energía, ni los alimentos, ni nada de ello. Hay que buscar un cambio radical en el modelo de producción agrícola, ya que esa producción que hasta ahora ha buscado el máximo beneficio está orientada a la exportación y a la producción de alimentos para animales en la ganadería intensiva. Por tanto, los huertos de tomates en la ciudad, por supuesto, también alrededor de las ciudades, y olvidarnos en su producción de pesticidas y de fertilizantes, porque eso degrada los suelos y además eso está basado en el abuso del agua y en la explotación de mano de obra barata que generalmente recae en los emigrantes sin papeles. Hay cuestiones muy importantes. En estos tiempos de crecientes sequías a causa del cambio climático, tenemos que cambiar, sin duda, un modelo agrícola que consume el 82% del agua dulce en España en regadío. Y eso está vaciando embalses y sobreexplotando acuíferos. Por tanto, hay que cambiar sin duda el modelo agrario que está orientado a maximizar los beneficios de empresas agrarias, que son las que han reducido las explotaciones agrícolas familiares, mientras que el país necesita importar un porcentaje muy elevado de los productos alimentarios que consumimos. Por tanto, hay que reorientar esa dirección de la agricultura intensiva y las ciudades deben ayudar cuidando esas infraestructuras verdes de las que forman parte, que son además de su despensa, sus medios para defenderse de los impactos climáticos. Por tanto, la ciudad no debe exigir que el campo se cubra de paneles solares o de parques eólicos para proporcionarle una energía que no es capaz de reducir. Esa política debe cambiar. Por tanto, vamos a plantar huertos de tomates y menos huertos solares. Sigamos hablando de los espacios no urbanos. ¿Cómo mejoramos la sostenibilidad del conjunto del territorio? Bueno, es curioso que la terminología habla entre los técnicos del espacio rural como suelo no urbanizable, es decir, suelo destinado a urbanizar en el futuro, ¿no? Esa es la mentalidad con la que se plantea el urbanismo, su relación con el espacio natural históricamente, aunque evidentemente eso ha ido cambiando. Ese suelo no urbanizable es en realidad la matriz de la vida donde los ríos, los prados, las dehesas y los montes albergan la biodiversidad que nos vemos obligados a proteger en unos refugios que son los espacios naturales protegidos, ¿no? Que aunque ocupen el 20% de nuestro territorio, no están suficientemente protegidos. Las amenazas que pesan sobre esos espacios son grandes, porque muchas veces las infraestructuras que necesitamos en la ciudad, los embalses, las carreteras o las líneas eléctricas, interrumpen esos espacios por los que circulan los animales que, como hemos visto anteriormente, se ven recluidos en territorios cada vez más pequeños y aislados. Eso reduce sus poblaciones y su biodiversidad. Es el concepto que ya hemos comentado de la ruptura de la conectividad ecológica. Por otra parte, hay un fenómeno que es conocido de todos, y es que el cambio climático está incrementando los grandes incendios forestales. Se da una doble circunstancia. Por una parte, se ha perdido rentabilidad en la gestión forestal por el poco valor de los productos forestales, y eso ha disminuido la actividad de gestión de los bosques, ¿no? Y eso ha favorecido la existencia de masas forestales más o menos selváticas, donde hay lo que llamamos los expertos continuidad vertical y horizontal del combustible. Eso significa que cuando se acerca el fuego, la intensidad y la velocidad de propagación del incendio es tan agresiva, es tan elevada,
que se escapan a la capacidad de control de los servicios de extinción. Por más medios que se empleen en la lucha contra el fuego, no conseguiremos apagar los grandes incendios que se nos vienen. La única herramienta que tenemos para que eso disminuya es la gestión forestal mediante la intervención en el sotobosque, regulando el número de pies por hectárea, etcétera, o con el pastoreo de ganado extensivo, que se ha demostrado, bueno, que lo era en el pasado muy eficaz y que ahora en distintos proyectos se ha demostrado que es muy eficaz para reducir la gravedad de los incendios que cada vez son más recurrentes. Por tanto, efectivamente, desde la ciudad debemos hacernos corresponsables de la gestión de esos espacios, como ya he dicho antes, mediante el pago de los servicios ambientales, pero también con una mirada puesta en favorecer la gestión de esos espacios. Ante este panorama que nos estás describiendo, ¿qué soluciones nos podrías proponer? Bueno, yo hablo provocativamente de ordenar el territorio para colapsar mejor. Bueno, hay un debate sobre este concepto del colapso, pero en cualquier caso, sí es necesario que miremos el conjunto de las actividades en el territorio, con sus núcleos fundamentales, que son evidentemente las ciudades, pero también estudiando exactamente las funcionalidades de esos espacios no urbanos, ¿no? Hay una idea que yo creo que es eje en la visión de esta ordenación. Es reducir la distancia entre el origen y el destino de los recursos, con lo que disminuimos la movilidad y ganamos en proximidad. Hemos visto hace un momento como que el gran problema, por muchos esfuerzos que aparentemente destinen las administraciones, es el de la movilidad. Seguimos consumiendo mucho combustible fósil en movernos en vehículos privados. Por tanto, si reducimos la necesidad de movilidad acercando los productos a las zonas de consumo, vamos a reducir esa movilidad y ese consumo de combustibles fósiles. Por tanto, eso exige políticas públicas de relocalización de la producción. Tenemos que hacer lo contrario de la globalización. Tenemos que acercarnos más a los productos y a los productores. Por tanto, ordenar el territorio significa que debe pensarse no solamente en esa localización próxima de productos, sino también en que las ciudades tengan una medida suficiente que les permita esa autosuficiencia de recursos, y ese es del tipo de ciudades intermedias, no son las grandes megalópolis, y que además, si conectamos esas ciudades intermedias con transporte público, el sistema funciona mucho mejor con menos movilidad privada. Eso, digamos, es una idea general de cómo se organiza el espacio, como digo, reduciendo esa distancia entre origen y destino de los recursos. Pero, por supuesto, tenemos otra prioridad, y es parar la destrucción del espacio que se está usando en construir ciudad. Se puede reciclar la ciudad. Lo mismo que reciclamos la ciudad, otro tipo de productos, la ciudad se puede reciclar mediante la rehabilitación y la puesta en el mercado de pisos vacíos, que en mi ciudad, en Manresa, sin ir más lejos, es ni más ni menos que el 21% del parque de la vivienda ya construido. Y eso está, en su mayor parte, en manos de especuladores. Por tanto, ese es un objetivo fundamental. Reciclar la ciudad, usar la ciudad construida, reparar la vivienda que está en malas condiciones, y con eso también conseguiremos su mejora desde el punto de vista térmico, ¿no? También existen muchas naves industriales desocupadas y polígonos industriales a medio construir, con espacios con naves abandonadas, ¿no? Se debe parar la especulación inmobiliaria que quiere seguir consumiendo suelo
en los alrededores de las ciudades y en los nudos de carreteras. Por tanto, parar esa destrucción del espacio para construir ciudad es como digo, otra prioridad muy, muy importante. Y ya nos metemos dentro, ¿eh? Y entonces vamos a repasar cuestiones que han ido saliendo al hilo de la conversación, pero que yo creo que conviene reforzar, ¿no? En el ámbito urbano, rehabilitar viviendas, comunidades energéticas, de eso no hemos hablado, pero las comunidades energéticas son asociaciones de gente próxima, con administraciones o no, que se ponen de acuerdo para producir en común energía y usarla en común, ¿no? Por tanto, es el autoconsumo absolutamente necesario para reducir esa distancia desde la que la ciudad tiene que proveerse de energía. Tenemos que, como he dicho, trabajar en la aclimatación verde de los espacios públicos, en los huertos urbanos. Todo eso son muy buenos ejemplos de respuestas positivas a los grandes retos. En cuanto a iniciativas de mejora, la idea central es, como ya he venido diciendo, constatar la capacidad de la naturaleza y su fuerza para recuperarse cuando en vez de ponerle obstáculos le allanamos el camino. Eso lo hemos constatado en los espacios abiertos, como hemos hablado de los incendios forestales y de la gestión positiva del bosque con el pastoreo, etcétera. Podemos hablar también de los beneficios y de los éxitos notables de la agricultura regenerativa, que persigue devolver a los suelos su potencial de vida o su posibilidad de regeneración ambiental. Por eso, para acabar, yo resumiría que tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, las iniciativas de mejora requieren para mí 3 condiciones. Por supuesto, la primera es una visión clara y al mismo tiempo esperanzada de los retos importantes que enfrentamos, es decir, hemos expuesto las condiciones y por tanto profundizar en eso es importante, pero hay que tener esa visión clara, pero al mismo tiempo posibilista de que vamos a conseguir los retos. La segunda condición es el tejer alianzas. Alianzas que se deben tejer contando con la participación y el protagonismo de los menos favorecidos, porque esos van a ser agentes fundamentales, no solamente porque van a padecer más si no lo revertimos los cambios ambientales negativos que vamos a tener que soportar en el futuro o que estamos soportando ya. Por tanto, debemos contar con ellos y eso supone que debemos trabajar contando también con las administraciones. Si las tenemos de lado, perfecto, pero si no, habrá que tenerlas enfrente. Por tanto, esas alianzas las debemos tejer con aquellos que persiguen fines similares a los nuestros, ¿no? Eso es lo que en Caritas llamamos trabajo en red, ¿no? Pues eso es algo que yo entiendo que es muy importante y que es una de las condiciones de todas las iniciativas que se planteen en el futuro, ¿no? Y por último, esos planteamientos deben ser comunitarios. La vida de barrio y el apoyo mutuo son armas para enfrentar los retos de la crisis social y ambiental en la que estamos metidos. Esas serían mis recetas para mejorar la sostenibilidad de las ciudades y sus entornos rurales. Gracias, Rufi. Siento tener que anunciar y decir que ya hemos llegado al final de nuestra conversación, porque la verdad es que ha sido una delicia escucharte. Rufi, muchas gracias por el análisis, por la fotografía que has hecho y sobre todo también por las propuestas que al final son las propuestas de acción que nos van a llevar a la construcción de una ciudad y un entorno mucho más resiliente, más justo y también que tengan en cuenta las personas más vulneradas. Así que nada, muchas gracias por volver a tu casa, a Cáritas. Un abrazo muy fuerte. Pues nada, seguiré en mi casa con mucho gusto y contad conmigo.
Este ha sido un episodio de El Camino Verde rumbo a la ecología integral, un podcast de la campaña de Cáritas Juntos actuemos hoy por un mañana mejor. Este podcast ha sido realizado con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Cáritas Española y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.